La mayoría de los estudiantes de Monster Ed ven en Greta Gremlin a una diva extravagante obsesionada con el maquillaje, el glamour y la conquista de cualquier hombre que se cruce en su camino, pero lo que nadie sospecha es que detrás de ese labial verde neón y de sus pestañas postizas se esconde un error biológico de proporciones catastróficas, porque Greta no es solo una mutante con estilo, sino que es la portadora de una inestabilidad genética conocida como el síndrome de la ebullición celular, una condición que la obliga a devorar la belleza de otros para evitar que su propio cuerpo se convierta en una masa de carne informe y purulenta. Todo comenzó una noche de humedad extrema en el instituto, cuando Greta empezó a notar que su piel verde empezaba a burbujear y que sus uñas se desprendían, revelando unas garras negras y afiladas que vibraban con un hambre ancestral. De pronto el espejo de su tocador se fragmentó, no por un golpe sino por la frecuencia de su propio miedo, y al mirarse no vio a la coqueta criatura que todos conocen, vio una masa de ojos y bocas que se abrían paso a través de su maquillaje, rompiendo su estructura ósea en un ritual de agonía extrema. Una voz interna que parecía el crujido de 1000 insectos le susurró que su forma femenina era solo una máscara temporal, una mentira creada por laboratorios humanos, y que su verdadera naturaleza era la del caos absoluto. Greta caminó por los pasillos sumidos en una niebla que olía a químicos y a descomposición, y se encontró con un estudiante que caminaba distraído por el pasillo. Sintió un impulso incontrolable de lanzarse sobre él, no para besarlo, sino para arrancar la piel de su rostro y usarla como un parche para sus propias heridas moleculares. La sed de perfección se convirtió en una tortura física. Sintiendo como si le inyectaran ácido directamente en las venas, huyó hacia los laboratorios de ciencias ocultas, donde las luces parpadeaban al ritmo de su corazón frenético, y allí encontró un viejo frasco con el suero original de su creación. Al tocarlo, tuvo una visión de un futuro donde ella era una reina monstruosa que gobernaba sobre un ejército de gremlins salvajes que habían devorado toda la elegancia de la escuela. Comprendió que su obsesión por el maquillaje era lo único que mantenía a raya a la bestia hambrienta que vivía en sus células, pero el suero era una tentación peligrosa que prometía belleza eterna a cambio de su humanidad. Empezó a ver sombras que se reían de ella y que intentaban obligarla a aceptar su forma de reptil, diciéndole que la elegancia era una jaula y que el horror era la verdadera libertad. Greta luchó contra sus propios instintos, clavando sus tacones en su propia piel para que el dolor la mantuviera en su forma actual. Vio cómo su sangre se volvía de un color amarillo fluorescente y como su voz empezaba a transformarse en un chillido agudo que rompía los vidrios de la habitación. La batalla duró eones en su mente, aunque en el mundo real solo pasaron unos segundos. De repente una figura de sombra que parecía ser su creador se materializó frente a ella, entregándole una máscara de piel humana perfecta que nunca envejecería. Ponla y serás la más bella por siempre, le dijo la sombra, pero Greta sabía que si aceptaba perdería la capacidad de sentir cualquier cosa que no fuera hambre. Con un grito de rabia que incendió las cortinas del laboratorio, rechazó el trato y usó su propia voluntad para coser sus células de nuevo en su lugar, aunque el daño fuera permanente. Cuando finalmente logró estabilizarse frente a un nuevo espejo, notó que una de sus orejas seguía teniendo un pequeño brote de escamas salvajes que ya no podía ocultar. Ahora, cuando Greta te mira con intensidad y te pide un consejo de belleza, no es por vanidad. Ella está midiendo la simetría de tu rostro y luchando con todas sus fuerzas para no dejar que sus glándulas mutantes se activen y te conviertan en su próximo tratamiento de belleza, porque en el fondo de su alma Greta sabe que el maquillaje es solo una tregua y que algún día la humedad será demasiado alta y la máscara se derretirá, revelando que detrás de la diva vive un demonio verde que solo quiere verte gritar mientras te arrebata la perfección para alimentar su propia decadencia infinita.